social animals. They can't live alone. But you can live pretty well by yourself. I tell you, instead of feeling alone in a group, it's better to have real solitude all by yourself. Trigémino, rama mandibular. El nervio trigémino emerge de la parte lateral del puente mediante dos raíces, una motora y otra sensitiva. Por lo tanto, es denominado un nervio mixto o sensitivo-motor, ya que por una parte estimula los músculos masticadores y por otra proporciona la sensibilidad a la cara, a la órbita, a las cavidades nasales y a la cavidad bucal. Origen real. Las fibras nerviosas de la raíz sensitiva nacen del ganglio trigeminal, el cual es una masa nerviosa de forma semilunar situada en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Se encuentra contenido en la cavidad trigeminal, que resulta de un desdoblamiento de la dura madre. En el borde anterolateral del ganglio se originan los tres ramos del nervio trigémino, que son, de anterior a posterior, los nervios oftálmico, maxilar y mandibular. El ganglio trigeminal está formado por células cuya prolongación se divide en forma de T. Una de sus ramas es periférica y se convierte en una fibra de uno de los nervios sensitivos del trigémino. La otra es central y constituye una fibra de la raíz sensitiva, la cual penetra en el puente y termina en una larga columna gris bulbopontina, denominada núcleo espinal del nervio trigémino. Origen aparente. Las raíces emergen del puente en el límite entre su cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. La raíz motora, mucho más pequeña que la raíz sensitiva, emerge del sistema nervioso central medialmente a la raíz sensitiva, cerca del borde superior de esta. En su origen real, las fibras motoras del trigémino nacen de células de dos núcleos masticadores. El núcleo principal, situado en la formación reticular gris del puente, y el núcleo accesorio, el cual se localiza superiormente al principal en el mesencéfalo. Ramo mandibular del nervio trigémino. Es un nervio sensitivo motor que posee una raíz gruesa sensitiva y una raíz delgada motora. Trayecto y relaciones. Ambas raíces se dirigen inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre individual para cada uno. Se introducen en el agujero oval en donde se unen. En este punto se relacionan con la rama accesoria de la arteria meninge media. Inferior a este orificio se divide en dos troncos terminales. En el trayecto extracraneal se sitúa en la fosa infratemporal lateral a la fascia intrapterigoidea y medialmente al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigo-temporomandibular. En la cara medial se encuentra el ganglio óptico al cual está estrechamente unido. Estudio funcional del nervio mandibular. Conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal, la mejilla y el mentón. Los ramos profundos reciben la sensibilidad de la mucosa bucal, la cara interna de la mejilla, las encías, el labio inferior, la región anterior de la lengua, dientes inferiores y de la mandíbula. Conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermedio para la sensibilidad del vértice de la lengua y los bordes de esta. Proporciona inervación propioceptiva a los músculos de la mímica. Los ramos intracraneales inervan las meninges de la fosa craneal media correspondiente a la arteria cerebral media. Es el nervio masticador ya que cumple dicha función. Induce la contracción de los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, mielo hioideo y vientre anterior del digástrico. Conduce fibras vegetativas secretoras para la glándula parótida, aportadas por el nervio glosofaringeo, submandibular y sublingual, aportadas por el sistema secretor del nervio facial. Ramos terminales. Un poco más inferiormente, el nervio mandibular se divide en dos troncos terminales, el tronco terminal anterior y el tronco terminal posterior. El ramo del tronco terminal anterior tiene tres ramos: el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomasentérico. Este tronco penetra una región fibrosa que se encuentra lateralmente al agujero oval que se llama poro crotafítico buccinador de Hirtel. Esta fascia está perforada por el tronco terminal anterior y luego dará sus tres ramas. Se tienen ramas del tronco terminal posterior teniendo un tronco común para los músculos pterigoideo medial, músculo tensor del velo del paladar, músculo tensor del tímpano y nervios auriculotemporal, alveolar inferior y nervio lingual.
Ramo del tronco terminal posterior. Se va a dirigir hacia inferior y medial y va a perforar la fascia pterigoidea para alcanzar el músculo pterigoideo medial, músculo tensor del pelo del paladar y músculo tensor del tímpano. Se divide en 4 ramos: tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, músculo tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, nervio aurículo temporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. Nervio lingual. Desciende anterior al nervio alveolar inferior. Primero está comprendido como el nervio precedente, entre la fascia interpterygoidea y el músculo pterigoideo medial, medialmente, y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular lateralmente. En esta zona, un poco inferior a su origen, el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, que corresponde a una rama del nervio facial. Cuando el nervio lingual ya se libera del borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se incurva hacia anterior y luego discurre primero pasando por la mucosa gingivo-lingual, superiormente al borde superior de la glándula submandibular y el nódulo linfático submandibular. Desciende enseguida por la cara medial de la glándula, rodea el conducto submandibular y se sitúa medialmente a la glándula sublingual. Luego se divide en varios ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua, anterior al surco terminal lingual. Uno de los ramos desciende por sobre el músculo hiogloso y termina comunicándose con el nervio hipogloso. En su trayecto, el nervio lingual proporciona algunos filetes destinados a la mucosa del arco palatogloso y las amígdalas palatinas. Otros se dirigen a la glándula submandibular y sublingual, y los ramos submandibulares abordan la glándula por su borde más superior. Nervio alveolar inferior. Es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Su sentido es inferior y anteriormente a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterygoidea y el músculo pterigoideo medial, que son mediales al nervio, y el pterigoideo lateral y la rama mandibular, que son laterales. Se puede presentar en 2 disposiciones. Las más frecuentes, 2 de cada 3 casos aproximadamente lo presenta. El nervio alveolar discurre más los vasos alveolares inferiores hasta el agujero mentoniano, en donde dará 2 ramos terminales, el nervio mentoniano y plexo dentario inferior. No obstante, antes de la división de sus 2 terminales, el nervio originará varias colaterales. Ramo comunicante, inconstante para el nervio lingual. Nervio miloioideo, inferior y anteriormente a lo largo del surco miloioideo, y va a inervar al músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Ramos dentarios inferiores, los cuales nacen en el conducto y se dirigen hacia anterior, da ramos al canino, incisivo y la encía correspondiente. La segunda disposición corresponde al tercio restante, en donde el nervio alveolar se divide desde su entrada al conducto mandibular y da 2 ramos terminales. El nervio mentoniano alcanza el agujero mentoniano sin dar ramos dentarios, y el nervio dentario inferior, frecuente, comunicado con el nervio mentoniano, proporcionará todos los nervios dentarios. En este caso no existe plexo dentario inferior.